Dicen que hay lugares donde el tiempo se detiene, pueblos que desaparecieron del mapa, pero no del todo, porque todavía respiran entre ruinas, viento y silencio. Hay rincones en el mundo donde la niebla parece tener memoria y el eco de lo que ocurrió no se disuelve del todo. Como si la tierra recordara, como si las paredes aún vacías susurraran los nombres de quienes se fueron. Y entre esos lugares hay dos, en el corazón de Tarragona, que parecen guardar algo más que abandono. Historias que nadie termina de explicar, desapariciones, supersticiones, crímenes, misterios y un silencio que pesa más de lo que debería. Dicen que hay pueblos que mueren y otros que simplemente esperan a ser recordados. ¿Qué se esconde realmente en las montañas de Tarragona? Hola, soy Mamá Cuidadora. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Crímenes Reales. Hoy es domingo de misterio, reflexión y true crime y vamos a hablar de pueblos malditos, concretamente de dos que están relativamente cerca el uno del otro. Y es que buscando información para el especial de Halloween me he encontrado con algunas historias bastante interesantes y curiosas. Y esto de los pueblos malditos es una de ellas, ¿vale? Que por ser de la misma temática, ¿no? Estas dos historias pues las he unido para este vídeo, ¿no? También necesito decir que estoy súper contenta porque han llegado nuevos suscriptores al canal, ya hemos superado los 100, así que muchísimas gracias, espero que os siga gustando mi contenido. Y dicho esto, como siempre, en la descripción te dejo mis redes sociales y más información por si quieres profundizar. Si este enfoque te interesa, pues ya sabes lo de siempre, suscríbete, deja tu like, compártelo, coméntame con al menos 3 palabras, porque así el algoritmo es como funciona, ¿vale? Porque así me ayudas mucho, ¿vale? Y déjame acompañarte a través de esta misteriosa historia, desde el otro lado de la historia donde casi nadie quiere mirar. Y ahora sí, empezamos. Antes de empezar, vamos a situarnos. Ya sabéis que a mí me encanta, ¿no? Poner mapas y situarnos. Bueno, pues lo estaréis viendo en pantalla, si lo estáis viendo. Tarragona está en el noreste de España, dentro de la comunidad autónoma de Cataluña. Es una provincia que combina costa, montaña y pueblos muy antiguos, muchos de ellos con orígenes medievales o incluso romanos. Aunque suele ser conocida por su historia romana y por sus playas, lo cierto es que también tiene una cara mucho más desconocida, ¿no? Zonas rurales despobladas, aldeas abandonadas y caminos donde el tiempo parece haberse detenido. En medio de esos paisajes se encuentran dos pueblos que, con los años, se han ganado la fama de pueblos malditos. Y estos son La Musara y Marmellar. De ellos vamos a hablar hoy en este vídeo. Ambos están, como ya he dicho antes, en la provincia de Tarragona y están separados por unos 70 kilómetros, depende cómo hagas la línea, pero bueno, si tienes que ir conduciendo de uno a otro, unos 70 kilómetros, y los dos tienen algo en común, no fueron abandonados hace décadas y desde entonces están rodeados de leyendas, sucesos extraños y una sensación de misterio que no termina de irse. Y aquí estoy yo para contártelo, por supuesto. Así que acompáñame porque hoy nos adentramos en la historia de la España más misteriosa. Vamos a empezar por La Musara, ¿vale? Nos vamos hasta La Musara, un pequeño pueblo abandonado del término municipal de Vilaplana en la comarca del Baix Camp, dentro, como he dicho, de Tarragona. Me vais a perdonar la pronunciación de los nombres, ¿vale? Bueno, La Musara está situado a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, en lo alto de las montañas del Pradés, rodeado de bosques, acantilados y niebla casi permanente. El clima aquí es de montaña, inviernos duros, veranos breves y un ambiente húmedo, que da al lugar ese aspecto brumoso y silencioso que parece sacado de otro tiempo.
Durante siglos fue un pequeño núcleo agrícola, sus habitantes vivían principalmente de cultivar cereal, como trigo o cebada, y del pastoreo de ovejas. Algunos también se dedicaban a hacer carbón vegetal, un oficio duro que consistía en quemar lentamente madera dentro de montones cubiertos de tierra para obtener el carbón que luego se vendía a pueblos cercanos. Y como sabéis que a mí me encanta dar todo el contexto posible, vamos a hablar de cuándo, ¿no? ¿Cuándo se fundó la Musara? Pues no hay una fecha exacta, ¿vale? Documentada, pero se sabe que ya existía en el siglo XII, durante la reconquista cristiana de la zona de Tarragona. Su nombre aparece en documentos del año 1173, vinculado a donaciones de tierras y delimitaciones entre los nuevos dominios cristianos y las antiguas zonas musulmanas. El motivo por el que se fundó en un lugar tan aislado tiene sentido si pensamos en el contexto de la época, ¿vale? Las montañas del Prades ofrecían una posición defensiva y estratégica, ¿no? Estaba en plena frontera con los antiguos territorios musulmanes, y además en aquella época las aldeas solían levantarse cerca de pastos y fuentes naturales, aunque estuvieran lejos de las rutas principales, ¿no? También es posible que la zona tuviera valor forestal, ya que la producción de carbón vegetal y madera fue una actividad importante desde la Edad Media. Así que, aunque hoy parezca en medio de la nada, en su origen fue una aldea agrícola y pastoril levantada donde la supervivencia era posible, no donde fuera cómodo vivir. Muchos de los que trabajaban las tierras no eran propietarios, sino medianeros, ¿vale? Un medianero era una persona que cultivaba las tierras de otro a cambio de entregar una parte de la cosecha o de los beneficios. Era una forma de supervivencia en tiempos en los que la propiedad de la tierra estaba concentrada en muy poquitas manos, ¿vale? ¿Pero qué eran los medianeros? Eran algo parecido a los arrendatarios, ¿vale? Pero con una diferencia clave. Un arrendatario pagaba una renta fija al propietario en dinero o en especie, y el medianero, como ya he dicho, trabajaba la tierra a medias con el dueño, ¿vale? Y entonces el propietario ponía la tierra y a veces el ganado o las herramientas, y el medianero la trabajaba, ¿vale? Ponía su trabajo. Y luego pues se repartían las cosechas, los beneficios, normalmente al 50%. Era una relación de dependencia económica, pero también de colaboración típica en zonas rurales pobres o de difícil acceso, donde nadie se hacía rico, pero todos sobrevivían. Con el paso del tiempo, la Musara empezó a vaciarse. El aislamiento, la falta de agua corriente y de servicios básicos hicieron cada vez la vida más difícil allí. A mediados del siglo XX, la emigración rural hacia las ciudades fue imparable y poco a poco las casas quedaron vacías. Los últimos vecinos abandonaron el pueblo entre 1959 y 1961, dejando atrás solo piedra, madera y silencio. Hoy apenas quedan ruinas, una iglesia sin tejado, los restos de un campanario y algunas casas cubiertas de musgo y maleza. El viento es casi el único sonido que se escucha, y aquí es donde empiezan los rumores. La Musara, como otros pueblos abandonados, no tardó en ganar la fama de lugar maldito. Muchos excursionistas hablaban de brújulas que se volvían locas, de bancos de niebla tan densos que desorientaban a cualquiera y de una especie de lugar invisible, una zona donde, según las leyendas, si das un paso, desapareces. Cuentan que hay quien ha ido de excursión y sin saber cómo ha acabado desorientado durante horas, incapaz de volver por el mismo camino. Pero más allá de los rumores hay un hecho real que marcó la historia reciente. En 1991, Enrique Martínez Ortiz, un joven que había ido de excursión con unos amigos, desapareció en la zona de la Musara y nunca más se le volvió a ver. Se organizó una búsqueda intensiva con helicópteros, perros y voluntarios, pero no apareció ni rastro. Algunos aseguran que se perdió entre los barrancos, otros creen que algo más ocurrió allí y que quizás se perdió en aquella zona invisible. El caso sigue sin resolverse y esa desaparición reforzó un poco la idea de que la Musara es un lugar donde algo no encaja.
donde el tiempo y el espacio parecen comportarse de otra manera. Y aunque no haya pruebas de fenómenos paranormales, su atmósfera, la niebla, el silencio, las ruinas en lo alto de la montaña, han sido suficientes para convertirla en un punto de atracción para curiosos, amantes del misterio y hasta grupos esotéricos. Algunos dicen que la Musara no está vacía, simplemente está esperando que alguien la mire por demasiado tiempo o a que dé ese paso del que todos hablan. Si la Musara está rodeada de niebla y leyenda en lo alto del Base Camp, Marmeller se encuentra, como he dicho antes, alrededor de unos 70 kilómetros al este, ya en la comarca del Baix Penedès, también dentro de la provincia de Tarragona, pero en un paisaje distinto. Aquí no hay montañas tan altas ni un horizonte tan brumoso. Marmeller está encajado en un valle, a unos 530 metros sobre el nivel del mar, dentro de un entorno más árido de caminos de tierra y vegetación mediterránea. Ambos pueblos comparten algo esencial: nacieron de la vida agrícola y ganadera y murieron cuando esta forma de vida desapareció. Sin embargo, mientras la Musara se despobló por su aislamiento y la dureza del clima, Marmeller cayó en el olvido por abandono económico, falta de acceso, incendios y el desplazamiento de sus vecinos hacia zonas costeras más prósperas. Sus orígenes son antiguos también. El nombre de Marmeller aparece ya documentado en el año 1023, dentro de los registros del antiguo condado medieval. Era un pueblo también de medianeros, agricultores, con casas dispersas y campos de cereal, almendros y viñedos. La misma forma de vida que ya he explicado hace un momento en la Musara. Durante siglos, Marmeller fue un pueblo pequeño pero autosuficiente, donde el ritmo lo marcaban también las cosechas y las estaciones. Sin embargo, a diferencia de la Musara, aquí no había ni una altitud extrema ni condiciones meteorológicas tan adversas. El problema fue más humano que natural: la falta de oportunidades. A mediados del siglo XIX apenas quedaban 185 habitantes censados y en las décadas siguientes la cifra no dejó de bajar. El gran incendio de 1976 terminó de sellar su destino. Las casas quedaron en ruinas, la iglesia se deterioró y los últimos vecinos se marcharon. Para finales de los 70, Marmeller ya era oficialmente un pueblo abandonado, una aldea fantasma entre las montañas bajas del Penedès. Así, mientras la Musara parece suspendida en la niebla, Marmeller lo está bajo el polvo y el silencio. Dos formas distintas de desaparecer, pero con el mismo resultado: la soledad. Y aquí es donde la historia adquiere un cariz aún más perturbador. Hechos documentados que saltan del abandono al dramatismo. Dos crímenes, ambos de una violencia extrema. El primero de ellos, el crimen que yo he llamado de Jane Doe, ¿vale? Que Jane Doe, como algunos sabréis y otros no, es el nombre que se le suelen dar a los cadáveres sin identidad femeninos en Estados Unidos. A los hombres es John Doe. Aquí en España y en otros países hispanoparlantes se usa nombre desconocido o algo así, ¿vale? Pero no sé, como que me gusta más la nomenclatura estadounidense. Así que, bueno, Jane Doe, ¿vale? Porque evidentemente no se sabe la identidad de esta chica, ¿vale? Nos vamos a situar en la noche del 24 de junio de 1993, efectivamente durante la festividad de San Juan. Una joven que había estado en un bar de Calafell fue encontrada muerta en la iglesia abandonada de Marmeller, carbonizada y con signos de extrema violencia. Los investigadores descubrieron que la víctima se había subido a un vehículo con matrícula de Barcelona tras la fiesta, pero nunca se pudo identificar quién era esta persona, ni tampoco resolver el caso. Para dar un poco de contexto, entre Calafell y Marmeller hay entre 25 y 30 kilómetros dependiendo de la ruta, lo que implica un desplazamiento considerable desde una zona a la otra, ¿vale? Desde un lugar poblado a este lugar en mitad de un valle despoblado. En aquella época, además, en los 90, ¿no? Para ir de Calafell a Marmeller era absolutamente necesario tener un coche o un vehículo, ¿vale? Había carreteras secundarias, pistas rurales, caminos,
¿vale? O sea que ella no pudo llegar andando, ¿vale? De Calafell hasta Marmellar era prácticamente imposible y además era de noche. O sea, y además tampoco había transporte público. Marmellar era un pueblo abandonado, no había transporte que pasara por allí, ¿vale? Entonces, sí o sí, tuvo que ser un vehículo. Ahora, que ella se montara voluntariamente o no, ahí ya eso no se sabe, ¿vale? Pero sí, tuvo que ser un vehículo el que la llevó hasta allí, viva o ya sin vida, ¿vale? Porque tampoco se sabe si allí ocurrió o no estos hechos. Así que para este crimen cabe la hipótesis de que quien lo cometió eligiera Marmellar porque era accesible en coche, era remoto, poco vigilado y sin testigos y sin policía a la vista, ¿vale? El autor seguramente también, esto lo que he encontrado en el informe, ¿vale? El autor aprovechó el estado de la víctima, posiblemente estaba un poco ebria, ¿vale? Y además era de noche, la condujo hasta Marmellar para hacer lo que hizo. Eligió la iglesia abandonada por su aislamiento y simbología, porque como ya he dicho se sabe muy poco de este caso y no se sabe si eligió la iglesia por oportunidad o quizás porque tenía algún tipo de simbología, ¿vale? Y bueno, hasta el día de hoy, 32 años después, poco o nada se sabe sobre este atroz crimen. Es que ni la identidad, ni quién fueron el autor o autores, es que no se sabe nada. Simplemente se la encontraron allí y ya está. Tampoco he encontrado nada específico de lo que le pasó, simplemente extrema violencia, ¿vale? Y me da mucha rabia estos casos porque esa persona probablemente ha seguido libre haciendo su vida. Así que nada, yo le deseo que el secreto le esté carcomiendo por dentro y que no pueda vivir tranquilo. Es lo único que le deseo. Para el segundo crimen, en Marmellar, me encantaría hablar de su triste protagonista y desafortunada víctima, porque en este caso al menos sí que tenemos la identidad, pero no va a ser posible, pues porque no he podido encontrar nada de información acerca de esta persona. Y me da mucha pena, porque al final yo siempre quiero poner a las víctimas delante y conocerlas, pero en el caso anterior no fue posible porque no sabemos quién es, y en esta falta información, tenemos el nombre, pero poco más. Lo único que se me ocurre es que no hay información, pues porque en la época es un caso que no interesó, ¿vale? O que su familia no quisiera dar información, con lo cual yo ahí lo respeto totalmente, es totalmente comprensible. Así que hablaré de lo que sé, ¿vale? La segunda víctima de este lugar se trataba de una chica de 19 años llamada Ana María Marín Barba, que en el momento de su desaparición trabajaba como dependienta en una estación de servicio, una gasolinera, entre Banyeres del Penedès y l'Arboc, todo en el Baix Penedès, ¿vale? En Tarragona, como ya he dicho. Ana María fue vista por última vez el 14 de febrero de 1996 en su puesto de trabajo. Fue secuestrada y además robaron alrededor de unas 40.000 pesetas de la caja registradora, que equivaldría, con todo el tema de la inflación, a unos 385 euros actuales aproximadamente. Su familia denunció su desaparición ese mismo día al ver que Ana María no regresaba a casa después de su turno. El cuerpo de Ana María fue encontrado el 15 de febrero de 1996, tan solo un día después de su desaparición, por un grupo de excursionistas que exploraban las ruinas del pueblo abandonado de Marmellar. Según los informes de la época, los excursionistas estaban recorriendo la zona, que ya entonces tenía fama de ser un lugar tétrico y frecuentado por curiosos y grupos de gente y tal y senderistas, cuando percibieron un olor desagradable que los llevó hasta una de las casas semiderruidas y allí, debajo de unas tablas y escombros, hallaron el cuerpo parcialmente cubierto y en estado de descomposición, lo que sugiere que llevaba al menos varias horas o hasta un día fallecida. El hallazgo se notificó inmediatamente a la Guardia Civil, que se desplazó desde el Vendrell para acordonar la zona y recoger pruebas. El cuerpo de Ana María fue encontrado semidesnudo, boca abajo y, como ya he dicho, cubierto con maderas y piedras dentro de una antigua casa en ruinas, ¿no? Y aunque había pasado poco tiempo de su desaparición, apenas 24 horas, como ya he dicho antes, el cadáver ya mostraba signos de golpes en la cabeza y el cuerpo y lesiones compatibles con una agresión sexual y marcas de estrangulamiento o asfixia. He buscado un poco de información sobre el tema del olor porque me resultaba raro, ¿no?, que en tan solo un día pudiera oler mal.
Y especialmente estamos hablando de febrero en Tarragona, es decir, no hacía calor, hacía frío. Pero sí que es posible, ¿vale? Por el tema de la descomposición bacteriana y de los gases producidos por los cuerpos que van camino a la descomposición. Evidentemente este olor va cambiando conforme la descomposición va avanzando, ¿vale? Para la causa de la muerte, la autopsia determinó que murió por estrangulamiento, aunque también se observaron contusiones previas que indicaban que fue golpeada antes de morir. También tengo que decir que no se hallaron objetos personales de Ana María cerca, lo que hizo pensar que el agresor los retiró intencionalmente. El crimen fue considerado de carácter sexual y violento. El hecho de que el robo detectado fuera relativamente pequeño, como ya he dicho, 40.000 pesetas, unos 385 euros, y que la violencia fue muy excesiva, llevaron a considerar que el robo pudo ser una cortina de distracción y que la motivación real pudo ser otra, pues personal, sexual o ritual. Aunque bueno, yo lo de ritual lo descartaría, la verdad, viendo lo que le hicieron a la chica. El caso de Ana María Marín Barba pone en relieve una verdad incómoda. En entornos rurales abandonados, la vulnerabilidad de ciertas personas, en este caso dos mujeres jóvenes, una que salía de fiesta de noche y otra trabajando sola de noche, pues pudo ser explotada de forma brutal. Marmellar no solo representa el paisaje del abandono, sino también un escenario que permitió que alguien actuara sin impunidad. Su historia, al igual que la del otro crimen en este pueblo, nos recuerda que muchas veces no es la leyenda lo que hace el lugar peligroso, sino las condiciones reales de abandono, invisibilidad y falta de protección. Marmellar no fue simplemente el escenario de un despojo, de un accidente, sino que se convirtió en un refugio de unos autores que vieron en el silencio y en la desolación un sitio perfecto para ser monstruos reales, que no imaginarios, ¿vale? Porque cuando el abandono, la soledad y la falta de vigilancia se unen, la maldad encuentra su espacio. Y efectivamente el caso de Ana María nunca fue resuelto. Y yo sé que da mucho coraje en los casos en los que no vemos la justicia y no la sentimos, y aquí os traigo dos en un mismo vídeo, en un mismo sitio, con unos pocos años de diferencia, que exactamente ambos se quedan sin resolver. Y además, el primero de ellos sin saber quién es la víctima, sin poder darle esa dignidad, ¿no?, de su nombre. Pero las cosas pasan, las cosas son así. Además, a diferencia de la Musara, Marmellar no tiene fama de fenómenos paranormales documentados. Pero sí que se le atribuyen algunos rumores que los excursionistas y lugareños repiten, ¿no? Pues bueno, luces extrañas durante la noche, ¿no? Algunas personas aseguran haber visto reflejos o luces en las ruinas vacías, especialmente cerca de la iglesia y casas incendiadas, pero teniendo en cuenta que ha habido 2 asesinatos allí, posiblemente sean personas que se pasean por la noche allí o gente intentando ocultar sus fechorías. También hablan de golpes, de pasos, de campanas que suenan sin que nadie las toque. Estas historias provienen principalmente de senderistas y de gente curiosa que se acerca al lugar y además que van de noche. También es un sitio antiguo, con caminos que no están asfaltados. La gente tiene que tener un poco de cuidado, ¿eh? Aparte de todo esto, varios visitantes relatan la sensación de inquietud o de que algo los sigue mientras recorren los caminos del pueblo, ¿no? Que alguien los observa. Y aunque no haya fenómenos paranormales confirmados, Marmellar mantiene su fama de lugar inquietante, no por fantasmas, sino por el vacío que dejó la gente y los secretos que aún guardan sus ruinas. También por los 2 crímenes que allí sucedieron, además de extrema violencia. Pero bueno, hasta aquí el viaje, hasta por la Musara y por Marmellar, 2 pueblos que el tiempo no olvidan y que guardan historias difíciles de contar. Historias de abandono, misterio y sobre todo de personas que no debemos olvidar. ¿Qué opinas de los misterios de la Musara? ¿Y de la desaparición de Enrique? ¿Y de los crímenes de Marmellar? Tan solo los separan 3 años, del 93 al 96. Quizás fueron obra del mismo autor. No sé, ¿tú qué piensas? Déjamelo en comentarios para poder saber qué opinas y quizás armar un debate muy chulo en comentarios. Y ya sabes, si te ha interesado este vídeo, no te olvides de dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos domingos de Misterio y True Crime. También puedes compartirlo con alguien que disfrute de esta historia, de hablar de estos lugares, ¿no? Así que nada, gracias por acompañarme hoy y recuerda
que detrás de cada ruina hay un pasado que merece ser recordado. Nos vemos en el próximo vídeo.